Algunas personas me han estado preguntando que cómo fue que yo llegué a la fe, porque escucharon en los otros clips que yo no crecí en ninguna tradición religiosa particular. Yo soy mexicana y crecí en un país católico, pero como nunca fui a escuela de monjas ni de frailes, como lo hacían muchísimas personas en mis tiempos en mi país, nunca recibí educación religiosa ni catequesis, y mis padres no eran, especialmente mi padre no era nada religioso y mi madre pues era religiosa de ocasión y nunca nos llevaban a la iglesia, no rezábamos, en fin, muchas cosas. Y yo hablaba de que esta es una conquista muy personal y que es muy importante. Y es importante en estos tiempos y es importante siempre en tu vida. O sea, yo me doy cuenta que, como te decía, vivía en un desierto realmente. El llamado estaba allí y el hambre estaba allí y la sed de Dios y de algo superior estaba allí, pero como no había sido cultivada, como no había sido orientada, entonces yo solamente sentía ese vacío. Sentía ese vacío de Dios, de una relación viva, de una relación edificante y sana con un poder superior que llamo Dios y que tiene la figura de Jesucristo en mi experiencia religiosa, más que nada mi experiencia espiritual. Y te puedo decir que es completamente diferente el antes y el después. Yo puedo entender perfectamente cómo se siente una persona que tiene una relación enfermiza con eso porque creció en un fanatismo o porque las personas en tu entorno abusaron de Dios y entonces hoy se sienten descontroladas y sin embargo sienten muy en lo profundo de sí esa añoranza por unirse a un poder mayor, por que dé contexto al plan mayor, por entender para qué estoy aquí, por qué, quién me quiso y si realmente Dios es un Dios de amor. Como quisieran creerlo y como efectivamente es, pero tienes que descubrirlo, porque una persona te puede decir Dios te ama y tú puedes estar pensando yo no lo veo, yo no lo siento, pensando que es un sentimiento. Va acompañado de muchísima alegría, de muchísima paz, de muchísimos dones que te da la relación íntima con Dios. Y me preguntaban por Messenger. Lamentablemente preguntan muy poco aquí. A mí me gustaría invitarte a que compartas tus experiencias porque eso nos enriquece a todos. Y si yo te puedo dar una contribución de cómo yo lo encontré o cómo ha sido mi camino de fe, una fe no enfermiza, fanática, una fe que tú no debes de tener miedo, porque eso para mí no es fe, eso para mí no es ninguna ganancia, para mí eso es completamente pérdida. Y me preguntaban en una de esas, ¿cómo fue que tú diste los primeros pasos? Te voy a decir cuál fue el primer paso que yo di, que realmente lo di cuando era niña a pesar de que nadie me había mandado. En aquel entonces en mi país las iglesias católicas siempre tenían abierto el recinto y yo al pasar de la escuela yo iba y me sentaba ahí porque sentí una gran paz. Porque era una paz, era como un oasis, lo recuerdo perfectamente y de verdad que era un oasis porque además a veces hacía mucho calor y me metí ahí, pero no por el calor, sino porque yo iba en búsqueda de eso mayor que tenía un nombre difuso para mí que se llamaba Dios, pero no sabía exactamente qué forma tenía o qué nombre o de dónde. Yo de niña sentía ya esa añoranza. Y entonces pasaba por esa iglesia, estaba abierta y yo me metía, no había nadie, no había misa, casi no había personas. Y yo me sentaba en la banquita y empezaba a hablar. Y recuerdo muy bien cómo salía ligera, cómo salía consolada. Y no podía en aquel entonces darle un lenguaje claro. Por eso es que a nadie se lo conté. No se lo contaba a mis padres, no se lo contaba a mis hermanos, no se lo contaba a nadie. Era algo privado. Yo iba y buscaba eso, que ni siquiera sabía que se llamaba paz, pero que la sentía. Si tú recuerdas cuando eras niño, muy probablemente tuviste muchas de estas experiencias a tu manera, porque el alma del niño es un alma inocente y pura, entonces puede acoger muchísimas cosas sin estarlas cuestionando. Todavía no tienes tanta cabeza, ni siquiera le tienes que dar un nombre, simplemente allí está, es y lo haces.
¿Qué hice cuando me di cuenta de que yo no podía seguir así? Porque eso fue una experiencia infantil, de niña, pero después yo dejé de cultivarla, lo dejé por delante y la nostalgia y la añoranza siguió. ¿Qué hice? Cuando me di cuenta de que yo ya no podía hacer, hice lo que hacía cuando era niña. Fui a una iglesia abierta, me senté ahí y dije, yo te necesito, yo te necesito. Tendría que dar un testimonio que no me alcance el tiempo para darlo aquí, que lo voy a ir dando paso a paso, pero necesito saber qué necesitas tú escuchar de mi experiencia personal. Yo solamente te puedo hablar de mi testimonio personal más honrado. Te digo que yo no estoy hablando a nombre de ninguna iglesia porque no soy teóloga, no soy monja, no soy sacerdote, no soy pastora. Solamente te puedo hablar como psicoterapeuta y a nivel personal de cómo fue que a mí me ayudó, cómo fue que yo encontré y por qué es tan valioso y por qué te estoy diciendo en estos tiempos, especialmente convulsionados, que es lo que necesitas. Y yo quiero hacer mi contribución para ayudarte a deshacer tal vez algunos nudos que tú tengas y que yo conozco perfectamente bien a nivel humano. Entonces necesito que me escribas. ¿Cuál es el primer paso? Yo te puedo decir lo que yo hice. Yo fui a una iglesia, me senté ahí, estaba un crucifijo, estaba Jesús y yo no sabía exactamente bien cómo era la historia, pero no tenía que saberla. Solamente tenía que abrir mi corazón y hablar como hablo con una persona, con absoluta sinceridad, con absoluta sinceridad. Yo no sé quién eres exactamente. No sé, ni siquiera me sé bien la historia. Yo pensaba, a lo mejor eso yo necesito saberlo para venir a hablar contigo. Pero lo que sí sé es que te necesito. Necesito aprender a perdonar a las personas de corazón. Y ya no puedo. Y ya no puedo hacerlo. Y sé que esto me está costando tejido óseo, me está costando tejido de todo. Estoy confundida, ya no tengo paz. Y eso es lo que yo quiero. Y vine a hablar, sinceramente. Y ese fue el principio de toda una historia que te iré contando, si te interesa, poco a poco. Pero por ahora eso es lo que te quiero decir. ¿Qué hiciste? Eso fue lo que hice. Y tal vez es lo que te puede ayudar a ti. Que vayas, no necesariamente si no quieres o si no es el llamado de tu corazón a misa, pero sí que vayas y te sientes en el recinto sagrado, en una iglesia donde no haya nadie y empieces a conversar con Dios como con un amigo que te escucha y que le expongas lo que está en tu corazón, cómo está, y que le expongas el deseo de conocerlo un poco más, de saber quién es, sabiendo que te acepta, que tú no tienes que hacer ningún rito o comportarte especialmente muy devoto o hacer un teatro, hablándole sinceramente como un amigo, como el mejor amigo que puedes tener, porque eso es lo que es, pero lo necesitas descubrir tú. Es la sinceridad que hay en tu corazón y saber que lo necesitas y decir, tengo esta desconfianza, tengo este temor, tengo esto, a lo mejor no existes, a lo mejor es alguien a quien yo tengo que tomar, pero en principio quiero conocerte. Muéstrate ante mí, aquí estoy, te quiero escuchar, quiero estar contigo. No necesitas más, no necesitas más. Ese sería el primer paso. Ese fue el que me ayudó a mí. Fue el principio de todo un camino que hoy te puedo ofrecer, te puedo compartir, porque es lo más valioso que he conocido. Y es la fuerza que me da a mí y la sabiduría que me da a veces para poder tratar con mis clientes, para poder ayudarlos, para poder solucionar todos esos nudos interiores que a veces traen conmigo. Es el camino más grande y se empieza porque busques, porque el que busca encuentra, el que llama a la puerta se le abre. Al que pide se le da. Espero verte el próximo domingo y te deseo una semana muy serena, muy llena del encuentro con Dios. Chao.